Ahí ya lo vi a nuestro secretario académico, Atilio Borón. Le pido un aplauso para él, por favor. Gracias, Atilio, por estar. En un ratito ya va a estar con nosotros. Bueno, fuerte el tener que... Yo soy un poco como Figuretti, ¿no? Voy apareciendo con toda esta gente, con todos estos expositores que hemos tenido y que nos han hecho repensar un poco cuestiones que tienen que ver con la patria grande, cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad pasada y actual. La verdad que con gente del pensamiento que, teniendo en cuenta lo que son las jornadas de memoria, verdad y justicia, y esto de la construcción social de las derechas represivas, y sobre todo con disertantes, con intelectuales, con pensadores, con docentes que han sido, parecen en parte muy eclécticos, ¿no? Porque tener un Balco, un Aciaín, una autoridad como Atilio Borón hablándonos de política internacional, a veces parecería como muy ecléctico, como decir, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar una línea de continuidad de todo lo que fueron las actividades de estos 3 días? Y un poco, bueno, ese es mi trabajo, y un poco la idea es explicar a través de los distintos disertantes qué es esto de la construcción social de las derechas represivas. Hoy, justamente pensando esto, pensaba, digo, cómo hacer en un último día con un Max de Lupi, con la Comisión de Derechos Humanos de Luz y Fuerza, con un Atilio Borón, cómo buscar una continuidad dentro de esta línea conductora. Y entonces, bueno, se me ocurrió seguir un poco de lo que es terreno seguro. Yo les contaba, como rector de la universidad, mi profesión puntualmente es la de antropólogo, y bueno, y hablarles un poco desde la antropología. Y en parte, cuando uno habla de ese otro, o hablan de ese otro choriplanero, cuca, caca, negro, colla, delincuente, subversivo, apátrida, guerrillero, uno empieza a ver que hay una negativización de ese otro, ¿no? Hay un otro, lo podemos ver concretamente, digo, si uno ve los diarios y uno ve el caso de Milagro Sala, ve permanentemente que una militante social, una militante del campo popular, una militante que ha puesto el pecho a la construcción de un espacio, cuando uno ve la obra de lo que ha hecho Milagro Sala, y uno ve después lo que dicen los diarios de pensamiento concentrado, los diarios hegemónicos, que desgraciadamente muchas veces construyen ideología. Uno ve que en realidad, cuando los que hablamos de cultura, los que hablamos de sociedad, que ese es el trabajo de los antropólogos sociales, se da un proceso cuando un chico nace, que nosotros lo denominamos de endoculturalización, una palabra rara que nos gusta a nosotros, esto de usar palabritas raras, ¿no? Y ya desde que la mamá le enseña al pibe, ¿no? Desde que la mamá, el papá, la maestra, la tía, ¿no? Desde que el nene a lo mejor agarra algo del piso y dice, no, caca, esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto es alto, esto es bajo. Cuando la mamá a la maestra le dice, no, eso está mal, en general van construyendo siempre sobre lo negativo. Se construye primero lo negativo, se construye primero la otredad, no ese otro, sobre lo que no hay que hacer, sobre lo que hay que hacer. Esto no, después viene esto sí, ¿no?
entonces se empieza a construir un otro negativo. Y yo creo que los medios, los profesionales de la comunicación, de los medios concentrados, saben esto. Obviamente que son cientistas sociales y saben, realmente tienen muy claro esto de que es un camino muy común en cualquier sociedad, en cualquier sociedad, que el hombre negativice al otro, pero es algo intrínseco a la cultura humana. O sea, la cultura hace un esfuerzo para no negativizar a ese otro, ¿no? Recuerdo, no sé, cuando yo estaba en la facultad, el tema de las imágenes que tenían los cronistas de los españoles, las cosas que decían con respecto a los pueblos originarios, ¿no? A los indios, ¿no? Yo recuerdo que hasta hubo un concilio, no sé si los que son de ciencias sociales lo recuerdan, que hubo hasta un concilio para ver si eran seres humanos, ¿no? Si eran animales, si esto era el infierno, si esto era el cielo, qué eran estas personas que habían aparecido con taparrabos y con culturas tan diversas, ¿no? Entonces había una negativización, sobre todo porque en ese momento la cultura hegemónica era la cultura europea, en este caso la cultura española que estaba llegando aquí, y que justificaba no ser humanos o ser inferiores a esa cultura, se justificaba el genocidio, ¿no? Si son casi humanos, ¿no? No son humanos del todo, son casi. Yo siempre cuento una anécdota. Yo vengo del espacio de la antropología, pero trabajo en salud en general. Y siempre cuento una anécdota en un barrio de la comunidad Com, los Tobas, digamos, genéricamente, ¿no? Siempre cuento una historia que el referente, el cacique de la comunidad que está ahí en Derqui, en Pilar, enfrente tienen una escuela católica, ¿no? De unas monjitas, y entonces ellas le permiten que ellos tengan una serie de, a lo mejor, ventajas, si ellas pueden de alguna forma catequizar dentro de la comunidad. Y entonces también el espacio católico les ha construido las casas y les ha cedido el espacio, tiene una salita por ahí, pero lo terriblemente tragicómico de la situación son los 12 de octubre, ¿no? O sea, el tema del descubrimiento de América, y siempre hacen en el colegio, ¿no? Siempre hacen el acto con una teatralización, y la comunidad toda, los chicos, siempre, obviamente, me decía el cacique, estamos cansados que siempre nos ponen, obviamente, a trabajar de indios. Entonces siempre, y en general siempre es el mismo acto, ¿no? Viene un barquito, una especie como de carabela, así, ¿no? Andando así. Y arriba ponen a todos los chicos rubios, ¿no? Todos los que son gringuitos los ponen arriba, y a los tubas los ponen abajo con dos palmeritas que salen para un lado y para el otro. Entonces llegan y siempre sucede lo mismo, más allá de que cambien alguna cosa, una palabra, otra, se ponen de rodillas y tienen que decir, nos descubrieron, gracias España, gracias Señor, gracias Dios, gracias a la Iglesia, porque ahora nos han salvado nuestras almas, ¿no? Digo, esto es teniendo por delante, o sea, antes como expositor, a Max con todo lo que dijo, esto de, creo que por ahí había habido una pregunta con respecto a la batalla cultural, ¿no? Estas cosas que pasan permanentemente, o lo que hablamos en estos días con respecto a la figura de Sarmiento. Entonces, los medios de comunicación saben instalar este otro negativo, yo diría hasta como un alienígena. A mí me preocupa mucho, ayer lo hablábamos con Balco en la cena, y él me decía, a mí me gustan mucho las películas de zombies, ¿no? Imagínense a Balco, ¿no? Mirando, ¿no? De Walking. Y yo decía, a mí me preocupan porque en realidad marcan una otredad de seres humanos a los cuales, como no son tan humanos, se los puede matar, ¿no? Entonces discutíamos, debatíamos, ¿no? Pero los medios de comunicación son como muy ágiles para poder comunicar, para poder establecer esa otredad, ¿no? Ese otro, ese distinto que siempre no es tan humano,
Siempre es como otra cosa. Entonces, digo, volviendo al tema de Milagro, ¿no? Esta cuestión del negro, el colla, encima mujer, ¿no? Si vamos a hablar de cuestiones de género, ¿no? Piquetera. Y si uno lo compara, digo, con lo que decía recién, con la cuestión de lo que pasó en los 70s, pasa esto del subversivo, el guerrillero, el delincuente, la patria. Y hay algo muy interesante para aquellos que trabajamos desde la antropología en los medios, que es algo que ocurre en un momento de los 70, donde toda la cuestión de este estado efervescente, prerevolucionario, de la década del 70, pasa de estar del espacio de política, por una problemática política, obviamente, lo que estaba sucediendo en Argentina, o problemática económica en cuanto a la cuestión de la pretensión de ampliación de los derechos de los trabajadores, todo lo que se vio con Tosco, por ejemplo, en convertirlo en un satán, en un demonio, convertirlo en totalmente otro y convertirlo ya no en una cuestión política, sino que pasa directamente de lo que sería la parte política del diario, la parte social, la parte económica, donde se podían ver estas temáticas, a la parte policial. O sea, hay un momento donde los diarios, todo lo que tuvo que ver con las luchas sociales lo pasa directamente a la cuestión policial. Con lo cual ahí se ve la satanización, directamente cambiándolo de rubro. De un planazo directamente pasó de lo social, de lo político, de lo económico, a ser una problemática de delincuentes. Yo creo que ya se los comenté, cuando empezamos a hablar, uno de los primeros días, también hay un tipo, un pensador muy interesante, que habla sobre genocidio, que está muy cercano a la universidad. Siempre estamos por armar algún proyecto con él, que es Daniel Feierstein. Daniel Feierstein es un tipo, obviamente, de la comunidad judía, que por su mirada crítica, inclusive con respecto a lo que fue el genocidio, la gente de la AMIA lo corrió, le dijo que se vaya, porque tiene una postura inclusive crítica hasta con el propio judaísmo respecto a la reconstrucción de los relatos con respecto a lo que había sido la Shoah. Pero tiene algo muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con los momentos de todo genocidio. Recuerdan que cuando hablamos los primeros días, el primer día cuando hicimos la presentación, hablamos que en general siempre todos los genocidios, si tomábamos por ejemplo Armenia, si por ejemplo tomábamos la Shoah, y Auschwitz y los nazis, si tomábamos Argelia, si tomábamos por ejemplo lo que había pasado en el 76 acá, si tomábamos lo de Chile, siempre había como un patrón en cuanto a los genocidios, como que los genocidios tenían hasta, si se quiere, una matriz que más o menos siempre se repetía, ¿no? La primera, obviamente, es la negativización del otro, y la negativización absolutamente desde los medios, ¿no? Fíjense en la figura de Milagro, de ser una abanderada de lo social a convertirse en una delincuente. El hostigamiento de grupos paramilitares, grupos parapoliciales que hostigan, y muchas veces por defensa o muchas veces porque, como diría el gobernador Morales, se hace inviable la gobernabilidad si Milagro estuviera suelta, el tema de la reclusión. Y en el tema de la reclusión se instala el tema de la reeducación, ¿no? Reeducar al otro, pero como decíamos ayer, no solamente hacia la víctima de quien sufre esa reclusión, sino, como se dijo ayer, hacia los demás. Esto lo dijeron muchos de los expositores que anduvieron por acá. Hay como una línea que atraviesa todo el pensamiento que tiene que ver con no solamente la tortura, no solamente la delación, no solamente la muerte, tiene que ver con la víctima, sino
muy especialmente tiene que ver con el resto de la sociedad. O sea, hay que disciplinar al resto de la sociedad. Ojo, guarda, miren lo que están haciendo. No se les ocurra militar. Fue muy terrible, y esto lo dejo como para que se debata, porque es un tema que se debate muchísimo. La primera edición del Nunca Más fue terrible, porque instalaba desde la figura de Sábato en su prólogo la teoría de los dos demonios. Entonces el Nunca Más no era solamente para un lado, el Nunca Más era para los dos lados. Ojo, no se les ocurra nunca más también militar. Miren lo que está pasando, miren lo que les pasó. O también esta imagen positiva pero negativa de eran pobres chicos, eran unos pobres pibes, ¿no? Que unos malos se levantaron un día, ¿no? Como para explicar la Shoah también. A los judíos se los mató porque eran judíos. No, no se los mató porque eran judíos. Se los mató porque en ese momento justamente era de los grupos intelectuales más importantes que estaban en contra del nazismo. Yo recién lo sentía a Max, lo hablábamos los otros días con Norita Cortiña, en esta cuestión de decir, Norita decía, estoy cansada de luchar de que los pibes, que realmente mucha gente está bien, a lo mejor desapareció porque estaba en una lista, pero gran parte de la gente que desapareció sabía lo que le iba a pasar. O sea, todos los que estamos acá, todos los que estamos hablando, todos los que militamos todos los días, somos conscientes de que si viene un segundo periodo de represión dura y estamos en las reglas de juego. Entonces esta cuestión de también, ¿no? Como en la película de los chicos de los lápices, pobres pibes, ¿no? Qué sé yo. No, eran pibes que militaban, todos los días se levantaban y militaban, no solamente eran estudiantes. Entonces hay una cuestión en esto de la reclusión, de la reeducación del recluso, pero de la educación también hacia el resto de la sociedad. Ojo, miren que si en Jujuy joden mucho les va a pasar esto. Y si Jujuy es el laboratorio de lo que se piensa hacer en el resto del país, estamos en un problema. Porque Jujuy es un laboratorio de políticas represivas de lo que se quiere traer para el resto del país. Después, obviamente, viene el campo de concentración, después viene el exterminio, después viene la justificación, la teoría de los dos demonios. Eran dos malos, se pelearon, la sociedad no tenía absolutamente nada que ver. Y después, cuando ya la teoría de los dos demonios no da, o la justificación no da resultado, o está muy gastada como teoría, entonces ahí viene la numeralización. No fueron 6 millones, fueron 2. No fueron 30.000, fueron 5. No fueron inclusive en contra de la data fáctica. Digo, los que somos cientistas sociales, que trabajamos con data fáctica, con número duro, no se puede negar lo que dice, por ejemplo, la Secretaría de Estado norteamericana cuando dice que en el 78 ya había 22.000 desaparecidos. Lo dicen ellos, lo decimos nosotros. Si en el 78 había 20.000, ¿cuántos más de los 30.000? Entonces esto de instalar la cuestión de el número o no número tiene que ver justamente con esta cuestión de se nos acabaron los argumentos. Bueno, no fueron tantos, es 1 o 30.000 o 40.000, pero siempre es la cuestión de la desaparición de personas. Entonces, volviendo a comparar la cuestión de las etapas, a mí me preocupa mucho lo que pasa en Jujuy. A mí me preocupa mucho lo que sucede con todos los medios hegemónicos, los medios concentrados, cuando se descalifica de la misma forma que se descalificó en los 70 a los compañeros que pelearon en ese periodo prerevolucionario, con las armas o sin las armas. Porque en realidad están construyendo una otra edad. En los decires permanentes del presidente, en los decires permanentes de la gobernadora en Buenos Aires, en los decires permanentes de los medios de comunicación, en los decires de muchos de los funcionarios de la descalificación permanente con respecto a esos otros militantes o no, del pensar, ¿no?,
Yo recuerdo esta comunicadora antigua vedette que está en Canal 2 a la mañana, Pamela Davides, ¿sí la tienen? Diciendo, qué lindo la familia de Mauricio, que son blancos, rubios y normales, ¿no? Bueno, esta es la construcción del otro. Pero esta construcción de otredades tiene que ver con la lucha aquí, la lucha de todos los días, la que tenemos que dar todos los días en esta batalla cultural que preguntaba la compañera, de la que hablaba Max y de la que se habló durante todos estos días. Pero también se dijo aquí mismo que era una batalla hacia las nuevas derechas que no solamente están aquí en Argentina, sino que están tratando de tomar la patria grande. Entonces, en función de eso, está la presentación, digamos, de nuestros últimos 2 disertantes. En principio, digamos, la Comisión de Derechos Humanos del gremio de Luz y Fuerza, y por otro lado, nuestro secretario académico de la Fundación Universitaria Popular de Escobar, Atilio Borón, que por un lado se puede hablar de lo local, pero también se puede hablar de estas mismas políticas en distintos países latinoamericanos. Así que ya corriéndome, dejando el micrófono, para que puedan escuchar a nuestros invitados, quiero invitar con un muy fuerte aplauso a la Comisión de Derechos Humanos del gremio de Luz y Fuerza. Gracias por estar aquí, gracias por dejarnos usar el nombre de Agustín Tosco para nuestro centro cultural. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarnos al Centro Cultural Agustín Tosco. Mi nombre es Roxana Maldonado, pertenecemos a la Subcomisión de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. El compañero Alfredo Seidel es quien la coordina y está presidida por nuestro secretario general Gabriel Suárez. Primero, esto de dejarnos usar el nombre de Agustín Tosco es como grande. Agustín es de todos. Siempre lo hablamos con Héctor, que estuvo en otra de las jornadas, su hijo, uno de sus hijos, que bueno, por ahí uno dice, él dice, yo quería un papá, y sin embargo no tuvo posibilidades de elegir, ¿no? Su papá decidió brindarse entero por una sociedad más justa, más libre y más soberana. Entonces es como que Agustín es de todo, mal que le pese, pobre su hijo, que además es un compañero y es nuestro amigo. En ese sentido, queremos agradecer especialmente la invitación al sindicato, como dije anteriormente, y nosotros desde nuestro lugar de Subcomisión de Derechos Humanos tratamos de alguna manera honrar y seguir el ejemplo de Agustín y de todos los líderes sociales, sindicales que nos precedieron, aportando en la medida de lo posible tanto a las prácticas, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales, sindicales, culturales que se encuentran en ese tenor, en el tenor de la defensa y reivindicación de los derechos humanos, en las políticas de memoria, verdad y justicia, en las políticas de una sociedad más justa, libre e igualitaria para todos. Y además, bueno, formamos parte de la Mesa Provincial por los Derechos Humanos, del Foro Sindical por los Derechos Humanos, de la Intersindical de Mujeres por la Igualdad de Género, del colectivo Ni Una Menos, y además de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, porque consideramos que el bosque nativo es también un derecho humano, también un derecho para todos. El derecho a dejarle a nuestros hijos, a las generaciones venideras,
y a los campesinos de hoy y de mañana un lugar donde vivir dignamente, donde vivir de su trabajo y no, como lamentablemente muchas veces ha ocurrido, que no solo les quitan el monte y su lugar de vida, sino que los obligan a ir a vender su dignidad, en muchos casos, a la ciudad, donde no hay un árbol, donde no hay para poner un gallinero, donde no hay donde criar abejas, donde subsistir, como no sea vendiendo muy caro o muy barato, según de donde se lo mire, su dignidad. Entonces hoy estamos en esa lucha, acompañando además, como decíamos antes, esa reivindicación y esa defensa de lo que nosotros consideramos, además de las políticas de memoria, verdad y justicia que históricamente hemos acompañado, las prácticas que hoy nos llevan a defender una sociedad más justa para todos. Acá los dejo con el compañero Alfredo Seidel, que les va a contar un poquito también en qué otras cosas andamos. Muchas gracias. Bueno, a riesgo de ser reiterativo, agradecerles a los organizadores por permitirnos estar acá. Poco la idea es contar desde Luz y Fuerza cómo venimos trabajando el tema de derechos humanos. Yo cuando los trabajadores digo, ¿no? Cuando empezamos a hablar, empezamos por el final, a donde queremos llegar. Nosotros hace 5 años nos convocaron a trabajar en la subcomisión, a que nos hagamos cargo de la subcomisión de derechos humanos. Y entendimos que derechos humanos es un punto de unidad. Es un punto de unidad de los sectores populares. Para ello fue necesario trazar una línea en nuestro imaginario. Los que están de este lado, que son de los sectores populares, y los que están del otro. Los que estamos de este lado, y no hablo de sectores populares en términos económicos, sino aquellos intelectuales y aquellos que económicamente están bien, pero se juegan por un país más inclusivo. Muchas veces los que estamos, digo, de este lado de la línea, de los sectores populares, estamos divididos por distintas situaciones, por distintos puntos de vista, por distintos modos de construcción y por distintas perspectivas. Pero estamos todos de este lado. Y nosotros nos propusimos que todo aquel que esté de este lado tiene que pelear por los derechos humanos, a su manera. Entonces entendimos que los derechos humanos eran un punto de unidad. Y fue desde ahí que empezamos a trabajar. Nosotros en nuestro gremio, hace 5 o 6 años, venimos formando una comisión de homenaje al aniversario de Agustín Tosco. Cuando se cumplió el 39 aniversario, propusimos que el 40 aniversario sea hacia los 40 años de la muerte del compañero Tosco, del asesinato. Nosotros decimos que a Tosco lo mataron. Tosco no murió de enfermito. Tosco murió porque estuvo perseguido, Tosco murió porque estuvo en la clandestinidad y porque no le permitieron recibir una asistencia médica que le salvara la vida. Entonces, cuando se iban a cumplir ese 40 aniversario, hicimos un año de jornadas. Y salimos por el país y salimos por la provincia. Hecho que nos posibilitó hablar sobre los derechos humanos en general también. Hablar, articular, generar una serie de actividades. Para nosotros, una actividad sirve cuando nos deja un saldo organizativo. Y no digo que nos deja un saldo organizativo a los luz y fuercistas, no. Digo, cuando deja en el campo popular un saldo organizativo. Es decir, desde lo más sencillo, como un grupo de WhatsApp, como una comisión para algo y demás. Y ese año nos permitió articular, como bien comentaba Roxana, con muchísimos sectores. Entendimos que la tarea era articular. Estaba Néstor, estaba Cristina,
y se le dio un envión muy fuerte a todo lo que es memoria, verdad y justicia. Si bien es cierto, fueron clave para memoria, verdad y justicia el discurso desde el Estado y lo que facilitó, eso no hubiese sido posible si nuestras viejas, nuestros hijos y nuestros familiares no hubiesen tenido la lucha que tuvieron a lo largo de todos estos años. Se habla mucho de los errores que cometió el kirchnerismo. Para ser claro, yo soy kirchnerista. Creo que cometió muchos errores, sí, pero honestamente creo que no se perdió por los errores. Creo que se perdieron por los aciertos. Y uno de los aciertos, y que no le perdonaron al kirchnerismo, fue esta política de memoria, verdad y justicia. Nosotros articulamos con cartoneros, articulamos con otros gremios, articulamos con distintas organizaciones sociales que pelean por un país más digno, por un país más justo. Nosotros creemos que derechos humanos es eso. Creemos que son los mismos derechos humanos por los que desaparecieron nuestros 30.000 compañeros. Nuestros 30.000 compañeros desaparecieron por defender los derechos humanos, por defender la educación, la salud, la vivienda, el salario digno. A Toco lo matan no porque era honesto, vaya la novedad, era honesto. Tenía el mameluco e iba al trabajo, qué bien. Para los tiempos que corren no es poco, pero no lo mataron por eso. Lo mataron porque querían un país más inclusivo, porque querían niños en las escuelas, porque se comprometía política y socialmente con la realidad y porque sabía que era fundamental articular. No es casual que los sindicatos hoy no tengan secretarías, la mayoría de los sindicatos no tengan secretarías de derechos humanos. No es casual, compañero, porque a pesar de haber pasado 40 años, todavía siguen existiendo burócratas que fueron cómplices de la dictadura, fueron cómplices y desaparecedores de nuestro compañero. Podemos hablar de la UOM, aunque algunos se enojen. Lorenzo Miguel mandaba a tirar los hornos a los compañeros, para citar uno. Entonces esto que nos interpela y que no nos vamos a hacer cargo, también es parte de la realidad. Nosotros articulamos con justicia legítima. Digo, ¿pero por qué articulamos? Y pertenecemos a justicia legítima. Nosotros dimos la discusión en justicia legítima en Córdoba, que si justicia legítima lo que pretende es lograr el acceso a la justicia de los sectores vulnerados, tiene que estar representados los sectores vulnerados en esa justicia legítima. Entonces así conseguimos que justicia legítima en Córdoba no la compongan solamente magistrados y empleados judiciales, sino que también la integren compañeros sindicalistas, compañeros que trabajan en organizaciones sociales y también magistrados y abogados que no dependen de la justicia. Desde esa perspectiva es que nosotros venimos trabajando el tema de derechos humanos en Córdoba. Cuando tuvo la inundación en la Sierra Chica, allá en Mendiolaza, Villa Allende, hicimos con la colaboración de muchos compañeros una maratón de stand-up. Y la población respondió, tuvimos que hacer 2. Creemos que la tarea de los gremios, y digo gremios, digo sindicatos, es la de salir a trabajar, es de salir a articular. Es un deber, es una obligación. No porque tengan un convenio colectivo que tengan que mejorar o que tengan que mantener, no porque tengan que subir el salario. Hoy, de las organizaciones sociales que hay en pie, la que tienen el aparato son los sindicatos. Y los sindicatos deben poner sus aparatos al servicio de la comunidad. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer desde Luz y Fuerza. El gremio nuestro
y veo muchas caras conocidas acá, y que los encuentro en cada una de las organizaciones y en cada una de las actividades que realizamos, puede dar cuenta de eso. Y no es porque seamos unos luminarios, no es porque seamos. Nosotros tenemos nuestra historia. Estamos muy lejos de lo que fue Agustín Tosco. Pero yo les puedo asegurar, compañeros, que si Agustín Tosco no hubiese pasado por Luz y Fuerza, hoy EPEC sería privada. Porque cuando dimos la pelea de la privatización, compañeros, se sentía el Agustín Tosco por los pasillos, por la secretaría, se lo vivía. Y Tosco no estaba. Pero estaba su escuela, estaban los jubilados que nos contaban, estaban los jubilados que nos exigían. Y bueno, y de eso se trata. Rodolfo Walsh decía, se empeñan los sectores de poder en querernos hacer creer que no tenemos historia. Y sí, la pucha que sí tenemos historia. Yo puedo decir orgullosamente, como Luz y Fuercista, como cordobés y como argentino, que nosotros nuestro gremio lo tuvimos a Tosco. Y la pelea que dimos fue gracias a que pasó Tosco, pasó Felipe Alberti, como no nombrarlo, y pasó Caffarati, y pasó Vive, y pasó Dito Fino. Digo, esa es nuestra historia, y es lo que nos hizo fuerte. Hubo 45.000 familias Luz y Fuercista que perdieron el trabajo. En Córdoba lo sostuvimos, pero por eso. Entonces son todas estas cosas que hacen que tengamos la obligación de salir a pelear. A pelear desde ahí. Los derechos humanos es eso. Los derechos humanos para nosotros es salir a debatir en todo y cada uno de los frentes. A nosotros desde el poder y desde los sectores burocráticos hay un dicho mentiroso que a veces se tiene que cumplir, pero muy pocas veces. El que gana conduce, el que pierde acompaña. No es verdad. Yo no voy a acompañar al gobierno de Macri. No es verdad. Yo no voy a acompañar la burocracia sindical. La voy a combatir, es más. La voy a combatir. Esa es la tarea del militante. Porque el que pierde acompaña es muy fácil. Y no es así. Acá hay que salir a combatir a este gobierno nacional minuto a minuto, espacio en espacio. Micrófonos que nos pongan enfrente, hay que decir lo que son. Una de las cosas que pagó muy caro Cristina fue esto de hablar sin eufemismo. Al hijo de puta le decía hijo de puta, y al poderoso le decía poderoso, y al compañero le decía compañero. Eso también lo tuvo que pagar. Nosotros, la verdad que ese es el compromiso que asumimos. Fíjense, nosotros desde la subcomisión ni siquiera integramos la conducción del sindicato. Si bien tenemos un acompañamiento muy fuerte por parte del secretario general y el adjunto, lo integramos. Nosotros somos delegados de base y nos han encomendado esta tarea y la estamos llevando adelante. Pero creemos que es un deber, creemos que es un compromiso, creemos que lo de Milagro Sala es algo, una bandera que le tienen que levantar todas las organizaciones. Hoy hablar de Milagro Sala, nosotros estuvimos en la cárcel visitándola y hay que conocer la obra de Milagro. Por ahí los que están de este lado de la línea, digo compañeros, no comprenden la construcción de Milagro. Hay que estar en Jujuy para comprenderla. Hay que ir a la cárcel para entender por qué hoy en la cárcel no hay 1000 compañeros jujeños pidiendo su libertad. El terror, la persecución, la tortura está muy presente hoy en Jujuy. Entonces, esas son las cosas que hay que poner sobre la mesa. Cuando se perdieron las elecciones, yo recién le decía, soy kirchnerista, pero no sé si
si vale aclarar, no soy peronista, soy kirchnerista. Bueno, eso es uno de los fenómenos que nos dejó todo tiempo. Y creo que el kirchnerismo, si algo nos dejó, fue, una de las cosas más importantes que nos dejó, mejor dicho, fue un país en discusión. Hoy todos los pibes discuten. Si nosotros podemos decir que no estamos en los 90, es por dos motivos desde nuestra perspectiva. Creo que el anhelo de esta gente de hoy, que está en el gobierno, es mucho más violento y con mucho más banca que la que tuvo el menemismo. Por eso no estamos en los 90. Pero tampoco estamos en los 90 porque hoy tenemos un país en discusión. Un país que va a salir a pelear y un país que confío en que va a poner un basta a esta arremetida que nos vienen pegando todos los días y hora a hora. Eso nomás queríamos compartir y agradecerles a ustedes por habernos invitado y por habernos escuchado. Muchísimas gracias.